Bien, perdonen, gracias damos por ustedes. Bendiciones a todos. Gracias damos a Dios primeramente por la palabra y gracias por su paciencia. No tenía listo el abanico encima de mí. Acabo de llegar y pues a veces hay que arreglar todo que se mueve. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la lectura de toda la Biblia en un año. Estamos avanzando, estamos en el libro de Esdras ahora mismo. Hoy vimos capítulo 1 y 2 y nos toca Gálatas, que es el capítulo 5. Como ya leímos el 1 y el 2 y empecé Gálatas, vamos a ir con todo lo que es Gálatas para así completar la lectura de hoy. De allí voy a cortar y voy a iniciar de nuevo, pero ya leyendo Gálatas 3, 4, 5, 6 y terminar el libro de Gálatas capítulo 6. Dije Gálatas en antes, Esdras capítulo 3, 4, 5 y 6 son bien cortos. Y terminar lo que es Gálatas capítulo 6. Bien, con la ayuda de Dios vamos a ponernos al día con lo que es las grabaciones. Estaba hablando hoy con mi nuera y le estaba diciendo porque pues nos invitan a ministrar a la radio, la televisión y todo eso y yo no voy porque yo le dije, ella me dijo, ¿por qué no vas si te están invitando a ir a esos lugares? Y le digo, no voy porque tengo que estar en el programa que tenemos de leer la Biblia todos los días. Y si voy allá, es muchas horas que voy a dedicar allá y se me va a ir el tiempo de estar acá. Y esto que estamos haciendo, yo confío en Dios de que va a ser para salvación de muchas personas. Ya después que lo limpiemos, editemos, yo creo que va a ser de salvación y de avivamiento para muchas personas, porque esa es la intención con la cual estamos haciendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que las personas de todas las iglesias comencemos a leer la Biblia todos los días, como dice Dios. Esto es de Dios. Yo misma no me había dado cuenta, como ya les he dicho, de todo lo que representa en las iglesias. Y ahora que vamos y preguntamos en tantos lugares, me di cuenta que no son como sentir que uno tiene, sino que Dios es el que despierta el espíritu de uno para hacer algo. Y le doy las gracias a Dios y a ustedes que están allí. Bendiciones, Verónica. Y les doy las gracias a Él y que oramos que se cumpla lo que Dios quiere, que todos leamos la palabra de Dios. Amén. Y dice Verónica, amén, amén, así sea en el poderoso nombre de Jesús. Amén, y tú eres parte y todos los que han estado allí noche tras noche, día tras día, salgo en la mañana y están ustedes apoyando, sigan, eso es premio también de parte de Dios. Ustedes están empujando de que uno continúe y vamos a ver muchas personas leyendo la Biblia y también creciendo espiritualmente por leer la palabra de Dios. Bien, vamos entonces al libro de Gálatas capítulo 5 y esta mañana no lo quise leer apurado porque la palabra de Dios no se puede leer apurado por la sencilla razón que uno perdería la sensibilidad que se tiene que tener cuando se está leyendo. Bien, Padre, gracias por esta tu palabra, gracias por
que tú nos has de hablar a nuestros corazones, y gracias por darnos, Señor, el sentir de ponerlo en práctica. Espíritu Santo, dirígenos tú con el denuedo que solo tú sabes dar. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos. Gracias por mis hermanos y hermanas, amigos, personas que están escuchando y que vamos a leer tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos estamos. Gracias. Amén. Amén. Bien, el libro ahora de Gálatas, vamos a ir al capítulo 5. Y ya el capítulo 5 entra en otra dimensión, porque lo que estuvimos viendo del 1 al 4, estuvimos viendo lo que es que la justificación se logra por fe en Jesús, solamente por tener fe en Jesús. Y la santificación, que es lo que vamos a ver ahora, capítulo 5, se logra por el Espíritu Santo, el cual Dios ha enviado y está en nosotros y nos santifica, y nosotros también nos santificamos de acuerdo a cómo Él nos dirige, Él nos guía, y nosotros decimos sí y apartamos lo que Él dice: apártate de allí, apártate. Él es el que nos está guiando. Él es nuestro guía. Y ahora en este capítulo 5 cambia el curso de lo que Pablo, por medio del Espíritu Santo, está enseñándonos acerca de la importancia de tener bien claro la salvación. Y se va a cambiar luego el tono para mostrar lo que es la santificación. Vamos a la primera parte a hablar lo que ya, ¿verdad?, dijimos esta mañana, y vamos a leerlo ahora en la tarde, y va a salir diferente a esta mañana para que veamos que uno puede leerlo 10 veces y sale diferente las 10 veces. Lo leemos 20 veces y va a salir diferente si uno está sensible al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios se está revelando a nosotros. Dice que la palabra de Dios es viva, es viva. Eso tiene vida para darnos vida a nosotros. Y aquí nos dice la palabra del Señor en el verso 1 de Gálatas 5. Gálatas 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es una orden que nos da aquí a la iglesia y dice: estad pues firmes. Necesitamos estar firmes ¿en qué? En permanecer libres, en la libertad. Jesús nos hizo libres, con que Cristo nos hizo libres. Han sido rotas todas las cadenas que nos ataban cuando vinimos y dijimos: te acepto, Jesús, creo en ti, gracias por el trabajo que hiciste en la cruz por mí. Él nos hizo libres y fuimos salvos por haber creído sin hacer ninguna obra. No fue que nos tuvimos que guardar primeramente el sábado o guardar ciertas leyes.
no tuvimos que guardar ni venir con un peinado o una ropa, nada de eso tuvimos que hacer, sino solo tener fe de que, wow, Él hizo eso por mí. Yo te acepto y perdona mis pecados. Él hizo esa obra y fuimos transformados. ¿Ves? No fue nada más que eso. Y Dios dijo, escribe su nombre en el libro de la vida y justificado, justificada, quedan declarados, ¿verdad? Y él dice, esa libertad que recibiste cuando creíste es lo que nos está diciendo aquí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo, el Señor, nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No seamos ya esclavos de ninguna idea, pensamiento, prácticas, hábitos, tradiciones. Ya no seamos esclavos significa no obedezcamos a ninguna de esas cosas, pensamientos, tradiciones que nos controlaban, sino que ahora estamos en Jesús. Vamos a imitar a Jesús porque Él dijo, imítame a mí. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y Él nos va a guiar a la verdad. Vemos aquí que es tiempo de sentirnos, soy libre. Ya no me van a venir a engañar y a decir que tengo. Cristo me hizo libre. Y no tengamos duda, Dios nos ha hecho libres. Bien, verso 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora aquí deja bien claro todo el argumento del 1 al 4, capítulo 1 al 4. Si os circuncidáis, si caemos en la esclavitud de la cual Cristo nos ha libertado, si nos ponemos el yugo es donde los dos animales se le pone ese yugo para que el surco sea derecho. Y si nos ponemos ese yugo de comenzar a pensar que lo que nos dicen es que nosotros tenemos que hacer para alcanzar el favor de Dios, caímos, dice, de la gracia. Si uno hace esas prácticas de circuncidarse, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No parte de la ley, sino toda la ley. Como dijimos esta mañana, algunos quieren guardar un día, el sábado. Quieren ponerse unas ropas que parezcan que son de allá judíos. Quieren vestirse, dejarse la barba y todo eso para parecer que son jesuitas y de Dios y de los judíos y todo eso. Eso es pura esclavitud. Cristo vino a libertarnos y quieren hacer sentir a los que andan en la libertad de Cristo que están mal, cuando en realidad estamos bien, porque estamos creyendo en Jesús para nuestra salvación y solo Jesús. Dice,
Otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo aquel que aceptó a Jesús y fue salvo y que de todo corazón creyó, pero ahora llegan estas gentes que enseñan como el mismo diablo, porque eso es lo que hace el diablo, agarra parte de la verdad y lo mezcla con otras ideas torcidas para alejar la fe de los que creen y que pongan su fe en lo que ellos dicen y no lo que dice la palabra de Dios. Es el mismo diablo vestido de religiosos. Sí. Así que dice aquí la palabra del Señor, el que hace caso a esas personas y comienza a hacer esto para estar justificado por si acaso, dice, de la gracia habéis caído, o sea, de lo que Dios nos dio, la salvación por gracia, el regalo gratuito de que no es por obra de nada que tú hagas, sino por Dios que nos da la salvación. Esa persona ahora cree que también si hace esto y si hace eso es salvo. Dice que tiene que no solo cumplir eso y eso, sino todo. Y que ya Cristo no le aprovecha a esa persona. Cuando se pare delante de Dios, Cristo no es su abogado. Cuando se enfrente al tribunal de Cristo, Cristo no lo va a defender, ¿verdad? Porque sencillamente está dependiendo de lo que ellos pueden hacer para ser salvos. En mi país muchos cuando es, creo que octubre, se celebra la fiesta del Cristo Negro de Portobelo y ellos muchos caminan de rodillas de diferentes lugares, les sangran los pies, otros caminan sin zapatos, hacen de toda clase de cosas, unos van con una cruz pesada, largas distancias caminando, hacen toda clase de obras para agradar a Dios. Nada de eso lo pueden comprobar con la Biblia. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente hoy día está en una idea de lo que ellos creen que va a agradar a Dios, pero que no agrada a Dios, sino que es ofender a Dios porque es dudar y es rechazar el medio, la forma que Dios dijo que debe ser las cosas para que uno alcance la salvación. No son nuestras ideas y yo sé que muchos se ofenden cuando uno les dice esto, pero al contrario, deberíamos estar agradecidos que alguien nos está llamando a abrir los ojos antes que sea demasiado tarde. Bien, hay muchos en muchas iglesias evangélicas que también están amarrados a tradiciones, ideas de lo que hay que hacer y cómo deben vestir y cómo deben arreglarse, que no pueden encontrar para respaldar con nada en la Biblia. Son ideas y tradiciones de hombres y de mujeres de lo que ellos creen que debe ser y que con hacer eso van a agradar a Dios, pero no está en la Biblia. Por lo tanto, esa persona dice, ha caído de la gracia y Cristo no les va a aprovechar a ellos, no son salvos y están en iglesias evangélicas también. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no conocen la voluntad de Dios, porque no se lee la Biblia. Y si leen la Biblia, se lee pesadamente muchas veces
solo como para decir leí 10 capítulos. Así no se hace. Dios dice, escudriña la escritura. Escudriñemos la escritura. Entonces, es muy importante que miremos que esto es lo que dice la palabra de Dios. Verso 4. Verso 5. Pues nosotros por el Espíritu, dice, agradamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Ok? Aguardamos por fe. Eso es lo que nosotros aguardamos. Nosotros no aguardamos de que si yo hago esto o yo hago esto o me pongo esto o me quito esto. Nosotros estamos aguardando que es por fe. Esa es la esperanza de la justicia, de nuestra justificación que tenemos. ¿Ves? Es muy importante y esto es por el Espíritu. El Espíritu es que abre los ojos de hombres y mujeres para que podamos ver esta gracia y dejemos de estar esclavizados a lo que nosotros podamos hacer para agradar y alcanzar el favor de Dios y el perdón de Dios y la misericordia y la salvación de Dios. Nada de lo que podamos hacer. Dios es el que lo pudo hacer. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él resucitó para confirmar, hecho está. Y ahora nosotros tenemos que, lo que dice aquí, por el Espíritu, aguardar por fe la esperanza en la justificación, en la justicia que ya Él logró por nosotros. Bien, sigue diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bien, vemos que es el Espíritu que nos da para que nosotros aguardemos por fe. Es el Espíritu. Y como vimos allá en Ciro, Dios fue que movió el espíritu de Ciro para construirle una casa. Dios también fue el que movió el espíritu de todos los sacerdotes, escribas, los cantores, los porteros y todos los sirvientes a ir allá a Jerusalén a construir la casa para Dios. Dios es el que hace la obra de tocar nuestros corazones y de llevarnos a hacer las cosas. Hoy es Dios, el Espíritu Santo, el que nos guía a la verdad. Él es el que nos guía y la verdad que dice la palabra que nos guía es a tener fe. A tener fe y tener la esperanza de que por medio de la gracia que Dios ha dado y que yo tengo fe en que esa gracia es efectiva para mí, yo alcanzo la justificación, la justicia de Dios. Y aquí está bien claro en la palabra de Dios. Dice, porque en Cristo Jesús la circuncisión vale, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Las obras que hagamos no es lo que tiene el valor para cambiar nuestra condición delante de Dios de pecadores o de condenados a justificados. No, ninguna obra vale para cambiar nuestra condición de pecadores a justificados. La única obra que vale que nosotros podamos hacer es creer, tener fe en lo que Él hizo por nosotros. Dice,
ninguna, ni la obra, sino la fe que obra por el amor. 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hubo alguien que se metió a estorbarlos, diciéndoles cosas, y se ha quitado uno la vista. Gracias, Señor. Algo pasó. Acepté a Jesús, fui transformado. Pero llega alguien, no, ahora te falta que tienes que venir a circuncidarte y tienes que ahora hacerte judaísta y tienes que guardar el sábado, o si no, tú no eres salvo. No es así. Tenemos que continuar creyendo. Y cuando nosotros creemos en Dios, se va a ver que el Espíritu Santo nos va a dar la vida de Jesús. De no hacer ya las cosas porque se nos está diciendo, sino que dentro de nosotros nace un deseo de obedecer la voluntad de Dios, de hacer lo que agrada a Dios, no para ser salvo, sino porque ahora soy una nueva persona y esa nueva persona le gusta hacer lo que agrada al Padre, porque tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me está dirigiendo a hacer lo que agrada al Padre. ¿Ves? So, como dijimos ayer, no lo hago para ser salvo, lo hago porque soy salvo. Seguimos. Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Así como vimos esta mañana que se llamó a Ciro, aquí dice, esa persuasión no procede del que os llama. Dios nos llama también. Él es el que pone ese sentir en nosotros. Él es el que pone ese toque en nosotros de buscar a Dios. Gloria a Dios. 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es tipo de pecado. La levadura es tipo de corrupción. Y así el diablo usó un poco de levadura con Eva y le engañó. La engañó y ella sintió que tenía que tocar ese árbol que no debía haber tocado y también comer de él, que tampoco debía de haber debía de comer de él, para poder alcanzar ser como Dios, cuando ya Dios le había hecho imagen y semejanza de Dios. Eso es lo mismo, Génesis 3, que se repite. Ya somos salvos, pero el enemigo viene, no, ahora tienes que hacer esto y tienes que hacer esto para que puedas ser salvo. Y si no lo haces, no vas a ser salvo. Pero ya somos salvos. Lo que necesitamos es leer la palabra de Dios y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero no para ser salvo, sino porque soy salvo. Amén. Sigamos. 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esa persona, al igual que el diablo que perturbó a Eva, que engaña y que perturba a estas personas que estaban yendo bien por fe en el Señor, dice, esta persona
que os perturba llevará la sentencia. O sea, ya está sentenciado. Está siendo de tropiezo a muchas personas y Dios le va a dar una sentencia. Y no de salvación, sino de la misma sentencia que le da al enemigo que engaña al pueblo de Dios. So hay que tener mucho cuidado con estar uno como líder de iglesia y enseñando a la gente a sabiendas cosas que no dice la palabra de Dios, sino que son tradiciones de hombres y son punto de vista de la persona por la mentalidad que tiene esa persona. Su mentalidad es más, lo considera de más valor que lo que dice Dios cuando una persona es así, ¿verdad? So, sigue aquí y dice, quien quiera que sea, no hay acepción, sea líder, sea pastor, sea hermano, sea de la afuera, sea, va a llevar una sentencia de parte de Dios. 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. So, él dice, si yo estuviera predicando que tienen que circuncidarse, entonces yo no estuviera sufriendo estas persecuciones porque a mí me están persiguiendo por ser un cristiano, un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, que estoy predicando que la salvación es por fe y no por las obras de que tengo que circuncidarme y tengo que guardar las leyes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Esta palabra es fuerte lo que él dice. Mutilasen es claramente que ellos se cortaban el prepucio, pero aquí cuando una persona se mutilaba es que se cortaba todo su órgano viril. Y aquí él dice, ojalá se mutilasen, es la cosa, estos que os perturban de que ustedes tienen que circuncidarse porque son gentiles y no se han circuncidado. So, vemos aquí que la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos y examinar lo que sea de acuerdo a la palabra de Dios. 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. So, vimos esto también ya y dijimos que vosotros hermanos, primeramente está hablando a hermanos y que nosotros Dios nos ha llamado a libertad. Todo me es permitido, pero no me dejaré dominar de nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer, vemos que como libres no hay nada que no pueda yo hacer o mirar como pecado. Pero aunque todas las cosas me son lícitas, estoy libre ahora mismo, yo voy a usar el juicio que da el Espíritu Santo para ver qué cosas, aunque soy libre, son convenientes y qué cosas, aunque soy libre, no son convenientes. ¿Ves? Pero la ley no tiene poder sobre mí de que yo tengo que y yo no tengo que, porque vamos a ver, ahora que leamos más este mismo abajo, que la ley obra tiene fuerza y poder para los transgresores de la ley,
pero para los que están en el Señor, que murieron ya al pecado, estamos considerados muertos para este mundo y vivos para Dios. Dice, la ley ya no obra sobre nosotros y estamos libres. Pero que no usemos la libertad, ¿verdad? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aunque todo es lícito, no todo conviene. Y ahí es donde nosotros tomamos el juicio de decir, no, yo no voy a hacer esto no me conviene a mí. ¿Qué cosa? Fumar. No me conviene a mí eso de estar tomando tropiezo a las personas y a mí misma no me conviene. ¿Ves? No me conviene a mí esto de, vamos a verlo más abajo. Pero uno ahí es donde va tomando el juicio de dejar, porque tenemos el Espíritu Santo que nos muestra qué cosas convienen, pero qué cosas no nos convienen. Qué cosas tenemos la libertad de hacer, pero que no nos conviene. Y es muy importante mirar eso a la luz de la palabra del Señor. Y dice que esa libertad que Dios nos ha dado no lo debemos usar como ocasión que para la carne, para hacer cosas que alimente la carne, que alimente el ego, que alimente la lascivia, que alimente la lujuria, que alimente lo que es todo lo que vamos a ver abajo, que son las cosas de la carne. Somos libres, pero no debemos alimentar estas cosas que no convienen por el resultado que va a llevar si nosotros alimentamos estas cosas que conducen a la carne. Ahora, fíjese que creo que fue aquí en este verso que esta mañana estaba diciendo de muchas personas, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay personas, hay iglesias que condenan a la mujer que va a la iglesia en pantalón. ¿Ok? Y la mujer solo debe ir en faldas. Yo respeto eso. Yo no me pude bautizar cuando llegué al camino del Señor. Mi primer día de bautizo, después de tomar todas las clases de bautismo, me hicieron la entrevista para bautizarme y me dijeron que no podía bautizarme. Tenía que esperar el próximo bautizo y ir a la clase de nuevo. ¿Por qué? Porque me hicieron una pregunta y la pregunta era, ¿usas pantalones? Yo dije, pues, cuando era en Conversa usaba, toda mi ropa era pantalones. Yo no usaba faldas. Entonces, yo les dije, pues ya me deshice de casi todos los pantalones y sí, solo me quedaban 2 pantalones. Con decir eso, él escribió allí algo y me dijo que no me podía bautizar porque todavía usaba pantalones. Yo, bueno, no me bauticé porque tenía 2 pantalones. Ni siquiera me dio deshazlo no, sino que no me podía bautizar porque tenía 2 pantalones todavía. Eso, bueno, yo me sometí, me fui a clase de nuevo y ya en otra entrevista me preguntó, ¿usas los pantalones? Digo, ya no los tengo, ya los convertí en faldas y pues ya no tengo pantalones. Y ya me dijo, ok, ya me hizo otra pregunta. Hoy, ¿escuchas todavía músicas inconversas, músicas mundanas? Le digo, ya no oigo música inconversa, solo una me gusta todavía. Oh, santo Dios, ¿para qué dije eso?
una y no la oigo ya como antes, sino solo así de vez en cuando que la ponen, me gusta y oigo. Y me dijo, ahí escribió de nuevo este señor pastor y me mandó para atrás de nuevo que no me podía bautizar porque yo todavía oía música mundana. Yo no la pongo, sino que la ponen y yo la oigo y pues todavía, dice, todavía solo tienes allí y no te puedes bautizar. Y pues ya me mandó para atrás de nuevo. A la tercera, de nuevo me hizo las preguntas y pues yo tuve mucho cuidado de cómo contestar porque yo quería bautizarme. Y ya le dije, no, tampoco música mundana yo escucho, pero se oye, uno oye todavía, pero yo no la pongo, yo tampoco oigo música mundana, los vecinos lo ponen, pero yo no, y así. Y ya como que la pasó. Y pues ya las otras preguntas las pasé también y gracias a Dios pude bautizarme a la tercera, ¿verdad? Después de tanto echarme para atrás 2 veces. Yo lo que digo es que por pantalón me echó atrás. Por oír música no puesta por mí, también me echó atrás. ¿Sabe cuánta gente están en el infierno hoy que no persistieron como yo persistí por cosas tan sencillas como esas? Yo no conocía la Biblia, apenas llegué, fui a las clases de bautismo y así Dios estaba haciendo la obra en mí y así me echa atrás y echa atrás. Y lo que duele es todas esas personas que se han ido al infierno por rudimento y tradiciones de hombres que ni siquiera, ¿verdad? Muchas veces miran el corazón de las personas, que Dios tocó a esa persona y que Dios va a seguir puliendo a las personas. Y esto lo digo es para que nosotros no seamos de los que por la apariencia exterior de alguien juzguemos de que esta persona, no, tú no estás digna para bautizarte o tú no eres digno para bautizarte. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ves? Mira dónde estoy yo ahora y fui echada 2 veces, me echó de que no me puedo bautizar, pero le doy gracias a Dios que permanecí. Entonces, muchas iglesias tienen eso, que no quieren aceptar a nadie que no venga con faldas. Pero yo he estado en esas iglesias y hermanos o personas que nos escuchan, hay faldas más eh, corruptas que muchos pantalones. Y hay pantalones que también son corruptos mucho más que faldas. Es de acuerdo al corazón del que se pone esa ropa, ¿verdad? Y aceptan a veces esas faldas, pero yo digo, ay, santo Dios, la falda se ve todo. Y es mucho, ¿verdad? Mucho más lascívico, vamos a ver lo que es lascivia, que muchos pantalones que son decentes y que cubren hasta los pies, ¿verdad? No seamos tan, eh, como se dice, esclavizante a personas que Dios es el que ha traído y que Dios es el que está haciendo la obra. Y pasar por alto otras cosas que debería hacer de que mujeres de Dios se sienten con esa persona y las ayuden, no que las critiquen ni que las señalen para perdición, sino que las ayuden a conocer la palabra de Dios, porque cuando uno conoce la palabra de Dios, uno aprende cómo vestir. No que alguien te diga, porque cuando te vas a otro lugar, yo voy a vestir como quiero, porque no fue algo que vino de Dios, ¿verdad? Me detuve ahí un poquito, es por eso, porque es muy feo
que muchas tradiciones que se tienen en iglesias son tradiciones de hombres que han mandado al infierno a muchas personas, que por eso no se acercan a Dios, ¿verdad? Sigue diciendo aquí que no usemos la libertad para la carne, para pecar, sino que yo me pongo algo, esto va a ser para bendición del que me ve, o va a ser para mostrar que tengo esto o que tengo lo otro. Tenemos que ver cómo vestimos como hijos de Dios. Porque si Dios exigió a los sacerdotes que usaran hasta calzones, y dice calzones hasta las rodillas, nosotros que estamos sirviendo delante de Dios, vistamos que sea algo que agrade a Dios, como dice la Biblia que leímos, que se vestían para agradar a Dios primeramente y para hermosura. Son las dos cosas que debe haber en nuestra forma de vestir, para agradar a Dios y para hermosura. Si es para otra cosa, entonces examinemos nuestros corazones para ver por qué es que nos vestimos de tal forma y qué es lo que hay en nosotros que queremos exhibir, y si esa exhibición es por amor al prójimo o es por este corazón que todavía tiene, ¿verdad?, algunas cosas que hay que corregir. Bien, el 14 sigue diciendo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, sigue el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este es entonces donde Él nos está poniendo el común denominador que debe haber en todo lo que nosotros hacemos, es que debe ser por amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Es que nosotros hacemos las cosas y permanecemos en la libertad que Dios nos ha dado. Amor al prójimo, de que soy libre para hacer lo que quiera, pero por amor a mi prójimo, yo me abstengo de ciertas cosas porque no quiero causarle tropiezo a él ni a ella, porque estoy delante de Dios como luz y no como tinieblas, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al 16 y vamos a ver esto que dice que no usemos la libertad para ocasión de la carne. En el 16 dice, nos va a describir ahora la palabra de Dios, cuál es la ocasión de la carne y qué es lo que es ser guiados, que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Comenzamos el 16, dice, digo pues, andad como en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aunque nosotros hemos aceptado a Jesús y ahora Él nos ha justificado, todavía en nosotros andamos todos los días con esta carne. Estamos muertos a este mundo, a la carne, pero la carne todavía no ha sido transformada, no ha sido renovada. El espíritu y el alma ha ocurrido una transformación. Y como ya dijimos anteriormente en Génesis, esto ocurre así porque lo primero que murió en Eva y en Adán era la muerte espiritual. Fueron muertos espiritualmente, separados de Dios. Y ahora lo que viene primero en nosotros es la vida espiritual. Ellos físicamente no murieron de una vez y nosotros físicamente no hemos sido transformados todavía,
Pero como leímos en 1 Corintios capítulo 15, este cuerpo mortal corruptible también llegará a ser transformado. Pero dice, no satisfagáis los deseos de la carne, aunque estemos todavía caminando en esta carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Eso nos está diciendo que la carne tiene un deseo. Lo que es el hombre viene de la naturaleza ya heredada, que nosotros estábamos en Adán cuando Adán pecó. Todas las simientes estaban en Adán cuando pecó. Por lo tanto, nosotros como descendientes de Adán salimos de esa simiente que cometió el pecado, y nosotros estábamos en ese pecado cuando él pecó, porque en él puso Dios todas las simientes. Bien, dice así que la carne esta tiene un deseo. Tu carne, mi carne tiene un deseo. Pero dice que también ese deseo que tiene la carne es contra el espíritu con mayúscula, no nuestro espíritu. Es contra el espíritu que dice aquí con mayúscula. Nosotros ahora estamos llenos del Espíritu de Dios. Él nos ha llenado, Él está en nosotros. Y el del Espíritu, el Espíritu que está en nosotros, que viene de Dios, el cual es Dios, el del Espíritu está hablando, el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, se oponen. El Espíritu quiere que vayas a la vida. La carne es tu mayor enemigo. La carne, el diablo, si uno dice, es el mayor enemigo. Tú caminas con la carne y la carne te habla de cerca. Y la carne hace caso a lo que oye del enemigo. Pero tu mayor enemigo eres tú mismo, tú misma, yo misma. Somos nuestros, porque esta carne anda con nosotros y tiene deseos contra el espíritu. Y ocurre naturalmente aquí. Pero dice que Él nos ha dado el poder, nos ha libertado, que ahora tenemos el poder para controlar la carne. Nos ha hecho libres. Y sigue diciendo, ellos se oponen entre sí. El espíritu y la carne se oponen entre sí, y dice, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ok? El espíritu, la carne quiere que hagas esto, y el espíritu quiere que hagas esto, más elevado. Y hay una oposición. Pero ¿quién es que va a ganar? El espíritu le gana a la carne. Porque el espíritu es más fuerte que la carne. La carne se tiene que sujetar a lo espiritual. Bien, pero dice el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, la ley no está sobre nosotros. Nosotros no estamos sujetos a la ley. Y cuando estoy hablando de la ley, estoy hablando de la ley que se dio en el Sinaí. ¿Ok? No estoy hablando del gobierno, de que vayan a faltarle al gobierno y esto.
Aunque si el gobierno va en contra de los principios de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Pero estoy hablando aquí bíblicamente. Nosotros no estamos que tenemos que guardar esas leyes para ser salvos. Nosotros somos salvos. Y ahora el Espíritu Santo somos guiados, dice, por el Espíritu. No estáis bajo la ley, que tenemos que hacer todo lo que dice la ley para ser salvos, sino que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y dejar que Él nos guíe, ser guiados por el Espíritu. Y aquí este capítulo nos va a enseñar cómo ser guiados por el Espíritu. Bien, sigamos y dice... el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ahora va a enseñar cuáles son esos deseos de la carne que se levantan, y tú y yo nos vamos a dar cuenta que lo hemos crucificado. Que cuando se quiere levantar, nosotros decimos, ni te atrevas. Y nos vamos es por lo que el Espíritu nos está diciendo. Lo vamos a ver aquí. Eso dice en el 19, dice, manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas, son cosas que podemos ver. Son cosas que podemos ver, se han manifestado. Y dice, adulterio, estar casados y todavía mirando a un tercero o una tercera. Eso dice es obra de la carne. Fornicación. Y ese adulterio, hay adulterio espiritual y hay adulterio físico. Porque Jesús habló de adulterio espiritual, adulterio físico. Adulterio espiritual es ese que uno mira con los ojos a una mujer o a un hombre y uno está deseando, eso es, y está casado, está casada. La fornicación tiene que ver también con uno no está casado y está teniendo intimidad sexual, intimidad. Fornicación también tiene que ver donde uno dice yo tengo a Dios, pero también uno se va a tener y a desvivir y a poner en el lugar de Dios a cosas, ¿ves? A cosas y hasta pone a Dios a un lado por esas cosas. Eso es fornicación espiritual. Cuando uno ama más esas cosas y da su tiempo más a esas cosas que a Dios. La inmundicia. Inmundicia es donde la persona está toda clase de basura que es contrario a lo santo, a lo bueno. Esa persona lo practica y para ellos no tienen nada de malo. ¿Ves? Y en inmundicia, allí nosotros podemos meter también lo que yo pudiera decir, nuestra forma de vestir puede ser santa o puede ser una forma inmunda, ¿verdad? Y tenemos la lascivia, es peor todavía. La lascivia es cuando la persona llega a darle rienda suelta a su carne, a que quiera lo que sea y uno lo complace y uno cede a todo lo que la carne pide. Bien, estos aquí ahora mismo 4 son pecados que yo vería el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Tanto los 4 son cosas que van como con la carne misma,
que dice que el que peca con la carne se hace uno con esto. Y esta lascivia es la carne misma suelta, sin vergüenza ya. Ve, hay unas personas que está con este hombre, después está con esta mujer y está con este otro y no le da vergüenza. No le da vergüenza estar así con este y lo otro y esta mujer sabe que él está con esta otra y así y ella lo acepta así y así o este hombre sabe que esta mujer está con otro y con otro, que había una persona que estaba con otro hombre y nosotros decimos, oye, pero tu esposa que quiere estar contigo, pero dice, ay, yo no, que se quede también ahí con ella y esté conmigo todavía. Y yo digo, pero ¿cómo? Esto es donde ya no hay vergüenza y no se tiene en cuenta a Dios, sino que se da rienda suelta a la carne y que el otro lo acepta y bueno, es algo horrible. Dice, estos primeros 4, uno peca contra su propio cuerpo, dice la palabra de Dios. Ahora el 20 nos va a dar otros deseos de la carne que la carne quiere llevar a la persona a hacer para ir en contra de ellos mismos. El 20 dice la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Este grupo de aquí entra en todo lo que es como el ocultismo, en todo lo que es, porque idolatría dice la palabra del Señor, que detrás de toda imagen ahí está que un demonio. Hechicería ya no es pensar que es una imagen solamente, sino que uno abiertamente sabe que se ha lanzado a lo que es la adoración de Satanás y de cosas de demonios y todo eso. Enemistades, eso viene del mismo enemigo, que él es el que causa la enemistad. Y pleitos también es algo que viene de allí, el celo, pero este celo no es un celo santo, sino es un celo maligno, donde la persona viene de envidia, viene de cuando quiere ver a la persona peor que ellos, o que la persona tiene algo y quieren ver cómo hacerle mal porque no les tocó a ellos, sino que le tocó a la otra persona. Son sentimientos ocultos, oscuros, tenebrosos que tienen muchas personas. Iras. La ira, hay dos clases de iras. Hay una ira maligna que lleva luego a lo que es la contienda, y después lleva a la división, que es el diablo. Obra del diablo es dividir, ¿verdad? Y la obra del diablo es la herejía, es mentiroso, padre de mentira. Hay ira santa que Dios nos permite. Airaos, pero no pequéis. Pero esta ira es la que lleva a contienda, pleito. La persona no está enfrente de uno y uno todavía está, espérate a que venga. ¿Y cómo se le ocurre haber hecho eso? Y todo eso. Ven, ese círculo ahí es ya tenebroso, donde las personas comienzan a practicar el ocultismo, cosas contrarias a Dios, espirituales. Bien, tenemos que las iras santas es como la que tuvo Jesús. Es como la que Moisés también tiró las tablas, pero era manso, pero tiró las tablas. La que Jesús tuvo de que ve el templo, lo que estaban haciendo con eso no se debía hacer. Es como lo que tuvo David cuando vio a Goliat que está
hablando toda clase de cosas de nuestro Dios, y él dice, dámelo a mí, ¿verdad? Son iras santas, y nosotros hoy día, también en Mateo nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esas son iras santas, que nosotros no estamos pecando, sino que vemos la injusticia y decimos, Dios mío, ay Señor, tú Señor tienes control, mira lo que están haciendo. Esos son iras santas. Aún en el matrimonio, muchas veces hay ira santa, y que nosotros no tenemos que llevarlo a lo que es contienda y de ahí división, disensión el uno con el otro, y herejías, y comenzar. No, tenemos que ver que no llegue hasta allá, dice Dios. Te puedes airar, te puedes molestar, viste que la persona dijo o hizo algo, Él te da permiso, pero dice que no dure 24 horas, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y seguimos, dice ahora otro grupo, y este otro grupo dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, lo cual significa que esta lista está corta. Todavía hay otras cosas semejantes a estas, cosas que van en contra de lo que es moral, santidad, lo que ordena Dios, y uno va en contra de eso. Eso entra también en la lista y es obra de la carne. Entonces Dios nos dice, envidia, eso está en codicia. Cuando uno codicia, uno es porque es envidioso. No puede ver a nadie que tenga algo que ellos crean que es mejor que lo de ellos, porque tienen envidia de la persona. ¿Por qué no fue a mí? El homicidio, muchas personas son homicidas por su forma de tratar a las otras personas, de decir mentiras de otras personas, y eso le causa que otros los miren mal. Eso es homicidio también, no solo con un cuchillo. A veces son homicidas intelectuales, como estos noticieros tienen la mano llena de sangre, porque por noticias mentirosas muchas personas hoy día están muertas. Eso es homicidio intelectual. Borracheras, cuando uno tiene el desenfreno por lo que es el licor. Y hay otras borracheras también, muchas, porque muchos hijos de Dios que tomaban, ya no toman y todo eso, pero uno se da a la glotonería de comer y aún cosas que no es bueno para este templo de Dios, y eso también está incluido en borrachera, aunque borrachera aquí es licor, pero también la glotonería entra en borrachera. Orgías, que son pecados sexuales horribles, que según están en adoración y hacen todo eso, la prostitución, todo eso entra en orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, fíjense que dice que no usemos la libertad como ocasión para esto, para la carne, para poner, yo puedo entonces ser idólatra, hechicero, borrachero, idólatra, adúltero, fornicario, inmundo, lascivia, porque tengo libertad. Pero dice, no uses la libertad que Dios nos ha dado para la carne. Esto es la carne y cosas semejantes a esto. Aquí nos está aclarando la misma palabra lo que significa no usar la libertad que Dios nos ha dado, la salvación, la justificación, el no vernos Dios como sujetos a la ley, sino sujetos al Espíritu Santo. Y esa libertad
que nosotros no lo usemos para eso. ¿Ve? Dios nos está diciendo, no lo uses para esto. Y cuando Dios dice no lo uses para eso, es porque también con esa orden, no lo uses para eso, nos está dando el poder, nos está dotando del poder para no usar la libertad para nada de esto. Nos dio el poder para no usar la libertad que nos ha dado para ser idólatra, hechicero, tener enemistad, pleitos, celos, adulterio. Te dio y me dio ese poder y lo vamos a ver ahora. Aquí mismo también. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Si en nosotros está el practicar estas cosas, no heredarán el reino de Dios, lo cual significa la persona que practica este estilo de vida, practica significa es su estilo de vida, no es salva. No es salva una persona que se llama hijo de Dios y este es su estilo de vida. ¿Eh? Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Los que van a heredar el reino de Dios son hijos de Dios. Dice, de los tales es el reino de los cielos, los que son salvos, los que son hijos de Dios. Entonces hay que abrir nuestros ojos. Esto es muy tremendo para cómo tratarnos como parejas, cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestros padres, si los estoy tratando con la carne o con el espíritu. Ahora vamos a ver, sigue diciendo 22, más el fruto del espíritu. Ahora nos va a hablar del fruto, no los frutos, es un solo fruto del espíritu. Cuando uno tiene el espíritu, el espíritu produce este fruto. Todos tenemos la capacidad de todas estas manifestaciones de evidencia de que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Ves? Dice, mas el fruto del Espíritu que hemos recibido es amor. Tenemos amor si tenemos el Espíritu. Gozo. Tenemos gozo y amor no es un amor eros, es un amor, el amor de Dios, ágape, el amor fraternal. Y si estamos casados, pues tenemos también el amor eros, que es apasionado por si yo soy mujer, un hombre. Si es un hombre, por una mujer. Así es que dice Dios, que es cuando tenemos el Espíritu de Dios, nos da las cosas como Dios es que lo ha establecido. Y dice gozo, es que hay situaciones difíciles, pero todavía tenemos el gozo de la salvación en nosotros. Paz. Y paz es bien bonito porque aunque haya dificultades, aunque haya situaciones difíciles, que uno pueda experimentar la paz que da Dios es algo tremendo. Poder experimentar la paz que da Dios. Y cuando hablamos de paz, aquí tenía anotado, es esa paz mental
que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Es el que Jesús nos ha dado. Es el sosiego, ese sosiego mental del corazón, lo tranquilo que uno puede experimentar en el Señor, conociendo que todo lo que dice Dios se va a cumplir y que nosotros, pase lo que pase, nosotros estamos con Dios. Esto me pareció muy bonito, esa paz que solo Dios nos ha dado. Bien, además de paz, dice paciencia. Y la paciencia es que aunque haya dificultades, uno es constante. Aunque hayan desalentados, uno continúa todavía. Paciente es una persona que se tarda a veces en enojarse y se tarda. Yo veo a uno de mis hijos que cuando habla a sus hijos, él habla con una paciencia, aunque está el niño, él le dice, ¿y por qué estás haciendo así? Yo digo, wow, tiene mucha paciencia este muchacho, cómo trata con el niño cuando está enojado. Y el niño se calma porque él le muestra tranquilidad. Y que Dios nos ayude a mostrar tranquilidad. Es una paciencia, es que en medio de desesperación la persona está consistente en un carácter, en una condición mental y no se exaspera de una vez. Que Dios nos dé eso, porque pues yo tengo control en muchas cosas, pero a veces cuando veo la situación, pues rápido, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y así. Pero este muchacho, él es tranquilo, tranquilo, tiene paciencia y persiste y persiste. Y yo no sé si tú también eres así, pero hay personas que tienen esa gracia de Dios, esa paciencia que da Dios. Bien, el Espíritu Santo, pero todos tenemos eso de poder hacerlo. Y al mirar que el Espíritu Santo en nosotros nos dice, ese es un fruto que he puesto en ti. Ese es parte del fruto. El fruto ese tiene amor, gozo, paciencia te he dado. Ya, Señor, dame paciencia, ya te lo di, tienes el Espíritu. Esa es una manifestación, manifiéstalo. Y dice, benignidad. Esto es una persona que es, uno dice, ay, pero qué persona tan tratable, qué persona tan condescendiente, qué polite, qué condescendiente, servicial, benignidad, hace las cosas de una manera que llama, ¿verdad? Eso viene del Espíritu de Dios. Otra cosa, bondad. Es el fruto del Espíritu, bondad. Y bondad es tener una pasión por las cosas santas de Dios. Es bondad, es ser amable, amabilidad, amar todo lo bueno. Y ese es el fruto del Espíritu que hay en nosotros. Fe es tener esa fe que nos hace creerle a Dios cuando todo se ve oscuro y aunque se mueva la tierra, todavía creemos en Dios y que no hay donde agarrarse porque estamos desagarrados en Dios. Dice, no, yo estoy agarrada de Dios y Él me lleva de la mano. Fe, esa fe de confiar en Dios, ese es el Espíritu. El Espíritu en ti es que te mantiene con esa fe viva, pase lo que pase a tu alrededor, a mi alrededor. Mansedumbre
es que el Espíritu nos da que seamos personas mansas. Y eso es parecido a Jesús. Que tengamos esa pasión por hacer la voluntad de Dios. ¿Ves? Hacer la voluntad de Dios y hacerlo bien y acabarlo. Completar la obra que nos ha dado para hacer. Ser personas con mansedumbre, que viene de Dios la mansedumbre. Que tengamos una moderación, una fortaleza, que la gente dice, wow, ¿de dónde lo sacó? Mansedumbre. Tener ese valor para hacer lo que tenemos que hacer sin enojarse. Y aun cuando hay enojo, de todas formas es una forma mansa, no que lleva al pecado, sino en el Señor. Eso viene del Espíritu de Dios. Y seguimos, dice, templanza. Esto de templanza es algo que es un espíritu, vamos a verlo en Hebreos, que es un espíritu de templanza. El Espíritu Santo nos da el espíritu de templanza. Y eso es donde yo tengo dominio sobre mí para hacer lo que el Espíritu quiere que yo haga. Yo tengo dominio sobre la carne para decir no. Eso ya no es lo que me gusta. Esto tú no me vas a llevar a estar en contra de mí misma. Y yo ejerzo dominio propio. Eso es templanza. Todo está. Dice, pero esta persona es bien templada. Mira todo cómo se cae y todavía sigue. Esa es templanza y eso viene del Espíritu. Cuán importante es ser guiados por el Espíritu y tener en cuenta qué es el fruto del Espíritu y que es algo que tenemos. Okay. Bueno, yo tengo gozo y tú tienes amor. No, tenemos todos esto, gozo, amor. Y vemos la división aquí también, que es gozo, amor, gozo, paciencia, ¿verdad? Tenemos esa unión con Dios, tenemos para estar con nosotros mismos, dominio propio, y tenemos también para con las personas, tener paciencia con ellos, de ser de benignidad, tener bondad. Entonces hay aquí en el don del Espíritu cómo agradar al Padre, a Dios, ¿verdad? Y cómo tratar con el prójimo nos muestra aquí y cómo también tratar con nosotros mismos. Y en uno, el más grande aquí, bueno, todos son grandes, pero es dominio propio, templanza, ponerlo en práctica. Si lo voy a hacer, no lo voy a hacer, ¿verdad? Poner bien claro qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Sigue, vamos ahora más rápido para terminar. Contra tales cosas no hay ley. Si mi vida yo lo conduzco como persona salva, de acuerdo al guía del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, no hay ley contra mí. Porque la ley es para los malhechores, para los que le hacen caso a la carne. Pero nosotros, que el Espíritu nos da la vida de Jesús y manifiesta, que nosotros comenzamos a manifestar este carácter, este estilo de vida que ya no es nosotros sino el Espíritu Santo, y nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Eso dice, sé llenos del Espíritu y no satisfagáis que los deseos de la carne. Ahora dice aquí, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, contra este estilo de vida, no hay condenación. Estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo.
Y este es el estilo de vida de un matrimonio dirigido por el Espíritu Santo, de una familia dirigida por el Espíritu Santo, de una iglesia donde todos los líderes y miembros somos dirigidos por el Espíritu Santo. Esta es la práctica que manifestamos y donde hay avivamiento en la obra, pero comienza individualmente cada uno de nosotros. Bien, seguimos entonces y dice la palabra del Señor. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. So, vemos que todo lo que nosotros leímos de la carne, que es del 16 al 21, andad en el espíritu, no os satisfagáis. Ok. Sí, del 16 al 21 son bastantes. Todos esos, ahora aquí en el 24 nos dice que los que son de Cristo, aleluya, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ve? Esto era lo que estaban haciendo los que se estaban metiendo en la iglesia para causar una división en la casa de Dios. Y él dice, estas personas están andando según la carne y están causando división en la iglesia. Y están como andando vanagloriosamente y están causando irritación el uno hacia el otro en la iglesia y están envanecidos y causando que uno esté envanecido el uno al otro. O sea, buscando y procurando cosas vanas, nada de Dios. Y pues hasta aquí llegamos hoy. Damos gracias a Dios por ustedes que estuvieron allí. Y si Dios quiere, seguimos mañana con la ayuda de Dios. Que Dios me los guarde y gracias por estar allí. Fabi, Esmeralda, Vero, Dios te bendiga. Y todos los que están ahí, que el Señor les bendiga y adelante en Cristo. Gracias damos a Dios por ustedes. Bendiciones.